¿Crees en la vida después de la muerte? Hoy voy a compartir contigo una historia extraordinaria y que te cambió la vida, una experiencia cercana a la muerte que reveló mensajes profundos sobre el amor, la vida y una transformación increíble que se desarrollará en 2025. Antes de profundizar en esta historia, me encantaría saber desde dónde la estás viendo, así que asegúrate de dejar tu ciudad en los comentarios a continuación. Y no olvides presionar el botón de suscripción para estar atento a más historias cautivadoras como esta. Ahora, comencemos. En junio, el calor en Tucson, Arizona, parecía implacable, como si nunca fuera a terminar. El sol ardía sin piedad, quemando todo a su paso, convirtiendo las calles en franjas de fuego fundido y haciendo que el aire se sintiera tan denso que era casi una fuerza física, demasiado pesado para respirar. Mi madre siempre decía que el calor del desierto estaba pidiendo lluvia, pero en ese momento, el desierto parecía solo sofocar, sin ofrecer respiro. Esa tarde me encontré encerrado en mi habitación, mirando fijamente al techo, con la desesperada esperanza de que pudiera ofrecer algún tipo de respuesta a la agitación que sentía en mi interior. Mi padre, Matthew Calvell, ya había llamado a mi puerta 3 veces. El último golpe, más fuerte que el resto, fue la gota que colmó el vaso. Phoenix, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Su voz era firme, como una orden militar. Nunca llegarás a ninguna parte en la vida si sigues por este camino. ¿Así? Repliqué sin siquiera abrir la puerta, con la ira a punto de estallar. Igual que tú. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Sabía que había cruzado una línea, pero en ese momento no me importó. Él siempre estaba allí, vigilándome, exigiendo, presionándome, como si mi vida no fuera más que un proyecto que él quería controlar. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Unos minutos después, mi madre, Clara Calvell, entró en la habitación. Lo hizo en silencio, con esa calma que solo ella parecía poseer. Se sentó en el borde de mi cama y me miró con esos ojos serenos que tenía, ojos que parecían ver más allá de la superficie, directamente en mi alma. Él solo quiere lo mejor para ti, Phoenix. Su voz era suave, casi un susurro, pero llevaba el peso de sus años de sabiduría. No soy él, mamá, respondí, y las palabras salieron de mi boca con más frialdad de la que pretendía. Solo quiero ser yo misma, pero él no puede verlo. Clara suspiró y extendió la mano para tomar la mía. Ella era la única persona que podía romper el muro que había construido a mi alrededor. Entonces quizá necesites mostrarle quién eres realmente. Hizo una pausa por un momento, sin apartar su mirada de la mía. Pero recuerda, no lo lograrás si huyes. Con eso, salió de la habitación, dejando atrás el calor sofocante y el peso de sus palabras. Mi ira se agitaba en mi interior, mezclada con un dolor profundo e innombrable. Sentía que cada rincón de aquella casa era demasiado pequeño, demasiado confinado. Sin pensarlo, cogí una mochila y metí algo de ropa dentro. Cuando salí, el calor me golpeó con más intensidad. El suelo bajo mis zapatillas parecía irradiar y podía sentir el peso del aire presionándome mientras me alejaba de la casa en bicicleta. Liam Foster, mi mejor amigo, vivía en una zona mejor de la ciudad, un barrio de casas grandes y jardines bien cuidados. Sus padres eran todo lo que los míos no eran, tranquilos y despreocupados. Su garaje era nuestro santuario. Cuando llegué, encontré a Liam tumbado en el sofá, con una bolsa de patatas fritas en la mano y una botella de refresco a su lado. Me miró y se rió. Mirad quién ha decidido finalmente escapar del cuartel general, dijo con una sonrisa. Tiré mi mochila a un rincón y me dejé caer en el sofá junto a él. Si me hubiera quedado ahí un segundo más, juro que habría explotado. Liam me miró de reojo y le dio un mordisco a su patata frita. ¿Tu padre se ha vuelto a enfadar contigo? Siempre, respondí con amargura. Es como si quisiera que yo fuera una versión perfecta de él, pero yo no quiero eso, Liam. Solo quiero descubrir quién soy. ¿Y tú quién quieres ser? Preguntó con una media sonrisa, como si ya supiera la respuesta. No tuve respuesta. No lo sé, suspiré, hundiéndome más en el sofá. Pero desde luego no es eso. Liam agarró el control remoto y encendió la televisión, cambiando de tema sin pensarlo 2 veces. La conversación se había vuelto demasiado intensa para un día tan caluroso.
Pero por dentro, me sentía a la deriva, perdida. Miré por la ventana, mirando el cielo, todavía azul e implacable, sin rastro de nubes. Lo que no sabía, sin embargo, era que la quietud que sentía, como el silencio antes de una erupción, era solo la calma antes de la tormenta. Al día siguiente, el calor se volvió aún más insoportable. Apenas podía respirar cuando salí al patio trasero de Liam. El aire era tan sofocante, tan denso por el calor, que parecía un peso invisible que lo oprimía todo. Liam apareció con 2 botellas de agua y su habitual sonrisa en el rostro. ¿Listo para otro día de freírse al sol? Me arrojó una botella, pero estaba demasiado distraída como para preocuparme. Sentí una punzada familiar en el pecho cuando pensé en la discusión con mi padre, pero la reprimí, enterrando el sentimiento. No fue hasta el mediodía cuando notamos algo inusual. Liam estaba jugando al baloncesto solo mientras yo descansaba a la sombra del garaje. Entonces, ambos lo sentimos, la primera ráfaga de viento. ¿Sentiste eso?, pregunté, poniéndome de pie. Liam se detuvo, sosteniendo la pelota de baloncesto contra su costado. Sopló otra ráfaga de viento, más fría esta vez, que levantó polvo y hojas en el aire. «¡Qué viento más frío!», dijo, mientras sus ojos escudriñaban el cielo con una mirada confusa. Los dos nos quedamos allí, mirando cómo el horizonte empezaba a cambiar. El cielo, antes despejado e inflexible, empezó a cerrarse sobre sí mismo. Las nubes, oscuras y espesas, se acumulaban a una velocidad asombrosa, como si alguien estuviera derramando pintura gris sobre la extensión que antes era azul. En cuestión de minutos, el sol quedó completamente oculto por un velo oscuro y denso. El olor a tierra mojada, transportado por el viento, llenaba el aire, acelerando mi corazón de emoción. «Creo que por fin va a llover», gritó Liam con voz llena de emoción. La tormenta se acercaba, y con ella, la promesa de algo transformador. La llegada de la tormenta parecía inyectar una energía eléctrica en el aire, como si la naturaleza misma estuviera anticipando algo extraordinario. No éramos los únicos que lo sentíamos. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, con las caras vueltas hacia el cielo en una expectación compartida, como si el propio desierto hubiera susurrado promesas de un milagro. El primer trueno fue tan fuerte que parecía que reverberaba desde lo más profundo de nosotros. En ese momento, Liam soltó la pelota y, sin decir palabra, ambos corrimos hacia el centro de la calle, riéndonos como niños, atrapados por la alegría pura y sin filtros del momento. «Vamos a ducharnos bajo la lluvia», gritó Liam por encima del rugido de la tormenta, y no pude evitar sonreír ante su entusiasmo salvaje. Fue uno de esos raros y fugaces momentos en los que todo parecía estar bien, como si hubiéramos regresado a la infancia. La libertad, el refrescante aguacero del cielo y el sonido de nuestras risas resonando en la calle crearon un recuerdo que permanecería vívido, incluso con el paso del tiempo. En cuestión de minutos, la lluvia cayó a cántaros, feroz e implacable. El sonido de las gotas de lluvia al golpear el pavimento caliente era ensordecedor. Los niños pequeños, atrapados en el caos, corrían de un lado a otro mientras sus padres los llamaban para que entraran. Pero nosotros nos quedamos afuera, sin que la tormenta nos amedrentara. Parecía una bendición, una purificación, una renovación. La lluvia, por feroz que fuera, parecía un regalo. Buscamos refugio bajo un gran árbol en el jardín de un vecino, donde la lluvia no era tan fuerte. Liam se apoyó contra el tronco, respirando con dificultad y el agua le corría por la cara. Me alejé un poco, sintiendo cada gota tocar mi piel, como si la tormenta estuviera extinguiendo un fuego invisible dentro de mí. Pero entonces, el viento se levantó. Algo cambió, y en ese momento, todo cambió. Un destello de luz blanca llenó el cielo, cegador e inmediato. No hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para reaccionar. El trueno siguió tan de cerca que me hizo temblar los huesos y, en ese instante, sentí que el mundo se congelaba. Todo quedó en silencio. No se oía nada. El aire se sentía denso, casi sofocante, como si la propia estructura de la realidad se hubiera detenido momentáneamente. Por un breve instante, dejé de existir como antes. Mi cuerpo parecía desvanecerse, mis brazos se sentían ingrávidos, como si nunca hubieran estado allí. Mis pies ya no tocaban el suelo, pero permanecí consciente,
consciente, mientras el tiempo se ralentizaba. Me pregunté, ¿me estoy muriendo? Pero no había miedo ni pánico. Solo había una profunda sensación de quietud y desapego. Todo a mi alrededor empezó a parecer distante, cada vez más lejano, como si el mundo se alejara. No podía comprenderlo, pero no tenía miedo. No sentía dolor. Ni siquiera era consciente de mi existencia física. Mis pensamientos, aunque agudos, se sentían desconectados de la realidad que una vez había conocido. Era este el final, pensé. Un silencio que duraría para siempre, sin más sonidos, recuerdos o vidas. Pero eso no fue lo que pasó. Lentamente, algo comenzó a formarse a mi alrededor. No era exactamente un espacio, no había paredes, ni suelo, ni techo, pero me sentía como si estuviera suspendida en una extensión invisible. La atmósfera era líquida, suave e ingrávida. Me sentía como si estuviera flotando en un mar invisible. La única fuente de luz provenía de mi interior, o tal vez era mi propia conciencia la que brillaba, imposible decirlo. Entonces, las imágenes empezaron a surgir. No eran simples recuerdos. Eran escenas vívidas y vivas proyectadas en el espacio infinito, tan tangibles que podía sentir las emociones de cada una, como si las estuviera reviviendo en tiempo real. La primera escena era un recuerdo reciente, cuando tenía 16 años, discutiendo con mi padre en la sala de estar. Él gritaba sobre la responsabilidad, su voz teñida de frustración, mientras yo le respondía con enojo. Podía ver el dolor en sus ojos ahora, algo que nunca antes había notado. No estaba enojado por odio, estaba aterrorizado, temeroso de perderme. Como no me di cuenta en ese momento, me pregunté mientras la escena se desvanecía lentamente. Otro recuerdo apareció, este de mi infancia. Tenía apenas 8 años y jugaba en el patio con mi amigo Jeremy. Estábamos corriendo, riéndonos, y de repente, en un arranque de celos y frustración infantil, lo empujé con fuerza. Vi con horror cómo su pequeño cuerpo se precipitaba hacia adelante, estrellándose contra el suelo. El sonido de su caída resonó en mi mente y sentí un profundo e inexplicable dolor. Nunca antes había comprendido el peso de ese momento, pero ahora lo sentía: culpa, arrepentimiento y la comprensión de que incluso las acciones pequeñas podían dejar cicatrices que duraban toda la vida. Lo siento, susurré suavemente, como si Jeremy pudiera oírme. Pero la escena se disolvió y dejó atrás un profundo silencio. Sentí como si me estuvieran desnudando, exponiendo, sin pretensiones ni excusas, solo la cruda verdad de quién era yo. En ese momento, me quedé sola, sin nadie a quien culpar. Una voz suave y tranquilizadora rompió el silencio. «Estás aprendiendo». No era una voz de afuera, resonaba dentro de mí, cálida y familiar. No era acusatoria ni dura, más bien, era la voz de alguien que me conocía mejor que yo misma. La presencia que siguió fue de puro amor y aceptación, llenando el espacio vacío con paz. Aunque no podía verlo, sabía exactamente quién era. Cada fibra de mi ser reconoció la presencia. Era Jesús. No intercambiamos palabras, pero él se comunicó conmigo directamente, infundiendo en mi conciencia verdades que nunca había comprendido del todo. El amor era la esencia de todo, me dijo. Era lo único que realmente importaba. Las luchas, los desafíos, todos eran parte de un proceso más amplio de crecimiento y aprendizaje. Nada en la vida era aleatorio, todo tenía un significado. Las lágrimas, lágrimas que no eran físicas, pero que parecían surgir de lo más profundo de mi ser, parecían brotar a borbotones mientras asimilaba su mensaje. El peso de años de resentimiento, ira e incompetencia parecía disiparse. Nada más importaba. Solo el amor. Mientras me encontraba allí, en ese espacio, rodeada de luz y amor, sentí una abrumadora sensación de gratitud, y luego una voz tranquila me habló de nuevo: el tiempo es un concepto humano. En mi mundo, todo existe a la vez, pasado, presente y futuro. Cada momento tiene un significado. Surgieron en mi interior preguntas no formuladas, pero claras en mi mente: ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ver con esto? Y entonces, una visión llenó mi mente: la Tierra, parpadeando como si luchara por mantenerse viva. Una voz susurró: en 2025, la humanidad experimentará una transformación. Vendrán grandes desafíos,
pero también ofrecerán la oportunidad de despertar. Tú puedes ser parte de este despertar, Fénix. La luz que rodeaba el planeta se intensificó y los colores se arremolinaron en patrones que no podía identificar. El mundo estaba en una encrucijada, atrapado entre la destrucción y el amor. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar en el resultado. Mi mente se llenó de preguntas. Quería entender más, pero antes de poder preguntar, una última visión me asaltó. Vi mi cuerpo, inmóvil en una cama de hospital, pálido e inmóvil. Mi madre estaba sentada a mi lado, con el rostro desencajado por la tristeza mientras lloraba en silencio. Y en ese momento, comprendí, mi familia me necesitaba. La imagen se desvaneció lentamente, como si el viento la hubiera arrastrado, pero el silencio que siguió ya no me aterrorizó. Ahora era diferente, había una presencia en el aire, poderosa y gentil, que me abrazaba desde adentro hacia afuera. La luz que tenía ante mí creció y se convirtió en algo cálido y vibrante que irradiaba amor puro e incondicional. Mi alma la reconoció al instante, incluso antes que mi mente. Entonces, la voz volvió a sonar, no a través de mis oídos, sino a través de mi ser, Fénix. Era mi nombre, pero sonaba diferente, más significativo que nunca. Y entonces comprendí, me amaban, siempre lo habían hecho y siempre lo harían. Las palabras me llenaron de profunda paz y gratitud. Todo el peso que había cargado durante tanto tiempo, ira, culpa, resentimiento, desapareció. En ese momento, nada importaba excepto el amor. Jesús habló de nuevo, esta vez con una suave claridad. ¿Necesitabas recordar qué? La verdad de quién eres. Recordar el amor. Es la esencia de todo. De repente, aparecieron imágenes una vez más, esta vez no eran recuerdos, sino verdades universales. Vi a la humanidad conectada, cada uno de nosotros formaba parte de un todo mayor, nuestras acciones se extendían como olas, tocándose entre sí. Cada decisión importaba, cada pensamiento, cada palabra. No estás sola, susurró. Cada vida importa. Cada decisión es parte de algo más grande. Entonces me di cuenta del peso de todo aquello. ¿Por qué el mundo está tan destrozado?, pregunté, abrumada por la visión. Porque muchos se han olvidado de amar, respondió Jesús, y con eso me mostró la línea de tiempo de la existencia, no como una progresión lineal, sino como una red interconectada. Pasado, presente y futuro, todo sucediendo al mismo tiempo. Vi la alegría y la tristeza, el amor y la pérdida, todo entretejido en un vasto e incomprensible mosaico. El tiempo es una construcción humana. En mi plan, todo existe en el momento presente. Por lo tanto, cada instante es sagrado. La comprensión me golpeó como una descarga eléctrica. Fue como si el peso de todo se volviera inmediatamente evidente, nada de lo que hacemos es insignificante. Cada decisión, ya sea monumental o aparentemente trivial, tiene una repercusión y no solo moldea nuestras propias vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. De repente, la luz que me rodeaba se hizo aún más intensa y otra visión irrumpió en mi conciencia. Vi la Tierra, un planeta rodeado de un aura frágil y brillante, como si estuviera luchando por retener su fuerza vital. La visión cambió para mostrar un mundo marcado por tormentas, conflictos y, sin embargo, destellos de unidad. En 2025, el mundo se enfrentará a una gran transformación. Será un momento de desafíos sin precedentes, pero también una oportunidad de renovación. La humanidad se encontrará en una encrucijada, tendrá que elegir entre la destrucción y el despertar. La imagen de la Tierra brilló con un brillo renovado, como si el futuro mismo dependiera de decisiones que aún estaban por tomar. Tú eres parte de esto, Fénix. Cada persona es amor. El amor es la respuesta a todo. Me quedé sin palabras, abrumado. ¿Cómo era posible? ¿Qué se suponía que yo, un joven de 16 años que apenas había descubierto lo que quería de la vida, tenía que hacer con todo esto? ¿Pero por qué yo? ¿Qué puedo hacer? Lo entenderás pronto. Tu misión aún está en marcha. En ese momento, la visión cambió y volví a la habitación del hospital. Vi a mi madre una vez más, con el rostro surcado de lágrimas mientras estaba sentada a mi lado. Vi a mi padre, con los hombros caídos, más pequeño y más frágil de lo que jamás había imaginado.
El dolor en sus ojos era insoportable. Este fue un momento de verdad, uno que me destrozó el corazón, pero también cristalizó la claridad que necesitaba. Te necesitan. Tu tiempo aquí aún no ha terminado. Quería hacer más preguntas, permanecer en el calor y la paz de esa presencia divina, pero algo me atraía. Era una fuerza invisible, poderosa, como una marea que me arrastraba de vuelta al mundo que había dejado atrás. Antes de poder resistirme, escuché las palabras de Jesús una última vez: recuerda, ama. Ama siempre. Eso es todo lo que importa. Y así, todo se oscureció. La luz cegadora desapareció, pero su calor, la presencia inconfundible de ese amor, permaneció dentro de mí como un fuego que nunca podría extinguirse. La luz se apagó, pero el sentimiento de ser amada, amada de verdad, permaneció en mi alma, resonando dentro de mí. Se hizo un profundo y solemne silencio, distinto del vacío que había sentido antes. Este silencio parecía anunciar algo importante. De repente, la escena que tenía ante mí cambió. No fue una transición gradual, sentí como si me hubieran quitado el velo de los ojos y revelaran la dura y brillante luz de una habitación de hospital. Las paredes blancas y estériles parecían lastimarme los ojos y el pitido rítmico de las máquinas llenaba el espacio, un zumbido casi ensordecedor. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo, inmóvil, pálido y sin vida. Tenía tubos y monitores conectados. Uno de los médicos ajustó los cables en mi pecho mientras le murmuraba algo a una enfermera. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Esto no puede ser real. Estoy aquí, pero estoy allí. Entonces se abrió la puerta y entró mi madre, Clara, en la habitación. Parecía más pequeña de lo que recordaba, tenía los hombros encorvados como si el peso del mundo la hubiera aplastado. Tenía el rostro demacrado y pálido y los ojos hinchados y rojos por los días que llevaba sin dormir. En sus manos temblorosas sostenía un rosario. Caminó lentamente hacia el borde de la cama, cada paso pesado por el cansancio. Cuando vio mi rostro inmóvil, algo en su interior se rompió. ¿Mi hijo? Su voz era un susurro frágil y las lágrimas comenzaron a fluir, imparables. Se sentó a mi lado y me tomó la mano, mirándome fijamente, como si esperara que abriera los ojos y le sonriera como solía hacerlo cuando era niña. Pero cuando eso no sucedió, sus hombros temblaron con el peso de su dolor. Por favor, Fénix. Por favor, no me dejes. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo y sentí una opresión en el pecho, un dolor que nunca creí posible. En ese momento comprendí de verdad, lo que mi madre siempre había significado para mí. No era solo la mujer que preparaba la cena o me defendía cuando me peleaba con mi padre. Era la fuerza silenciosa que me mantenía unida incluso cuando yo no me daba cuenta. Sollozaba en silencio a mi lado, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Dios, por favor, trae a mi hijo de vuelta, susurró. Quería gritar. Quería abrazarla, decirle que estaba allí, que podía sentir su tacto, que no estaba sola. Pero no tenía voz, ninguna presencia para hacerme notar. Solo podía observar, impotente, cómo su dolor seguía creciendo. La puerta volvió a abrirse con un chirrido y entró mi padre. El hombre que siempre había percibido como frío e insensible ahora parecía muy diferente. Estaba de pie junto a mi madre, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Su rostro parecía mayor, desgastado y cansado. Cuando finalmente levantó los ojos para mirarme, mi corazón se rompió, había lágrimas en sus ojos. Mi padre, el hombre que siempre creí invulnerable, estaba llorando. No sé qué hacer, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. Sus palabras me golpearon como una ola y, en ese momento, toda la ira y el resentimiento que había cargado conmigo se disolvieron. Ya no había más carga, ni más amargura, solo amor, un amor crudo y no expresado, torpe pero innegable. Fue en ese momento que la voz regresó, suave pero firme, resonando en lo más profundo de mí: te necesitan, Fénix. Volví a mirar a mi madre, que seguía llorando a mi lado, y luego a mi padre, que intentaba mantener la compostura pero se desmoronaba por dentro. La verdad de esas palabras se apoderó de mí como un peso abrumador. No podía dejarlas. Pero aún así, una parte de mí se resistía. La paz y el amor que había sentido con Jesús eran tan reconfortantes.
¿Por qué regresar a un mundo lleno de dolor y lucha? Aquí, todo era perfecto, sereno. El conflicto dentro de mí se intensificó, tirándome en dos direcciones. Quería quedarme, pero sabía que tenía que volver. Y entonces, un recuerdo surgió. Cuando tenía 5 años, mi madre me tomó de la mano mientras me cantaba para que me durmiera después de una pesadilla. Vi a mi padre en mi 10º cumpleaños, fingiendo que no le importaba, pero secretamente orgullosa cuando abrí el regalo que había elegido para mí. Vi a Liam, mi mejor amigo, sacándome de la cama las mañanas en las que solo quería rendirme. Ahora lo entendía. Yo era parte de ellos, y ellos eran parte de mí. Mi misión aún no estaba completa. Cerré los ojos, tal vez no físicamente, pero de una manera que solo mi alma podía percibir, y me entregué. Sentí la fuerza que me empujaba hacia atrás, más poderosa que cualquier resistencia que pudiera ofrecer. Era como si todo el universo se hubiera alineado para que yo regresara. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me consumiera fue la voz tranquila y amorosa de Jesús: hiciste la elección correcta. Amor, siempre amor. Me arrastraban, no manos ni cuerdas, sino algo invisible, algo innegable, una fuerza que me envolvía por completo. La escena del hospital permaneció en mi mente, el rostro de mi madre desfigurado por el dolor, los ojos de mi padre llenos de tristeza, el sonido sofocante de sus sollozos. Todo parecía tan cercano y, al mismo tiempo, tan lejano. Pero, aún así, sentía la paz del plano espiritual y el recuerdo de la presencia de Jesús permanecía como un fuego acogedor, sin dolor, solo amor puro e incondicional. Fue muy tentador permanecer allí, en esa paz perfecta, donde no había dolor, ni miedo, ni lucha. Pero entonces su voz regresó, suave pero resuelta: Fénix, el amor siempre requiere coraje. Esas palabras resonaron en mi alma, deteniéndome en seco como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Resonaron dentro de mí, llegando a las partes más profundas de mi ser. ¿Pero por qué yo? Grité en mi corazón, aunque no salía voz de mis labios. Solo soy un niño. No soy lo suficientemente fuerte. La respuesta llegó como una ola de calidez: la fuerza está en el amor, no en la perfección. Tu vida importa. Tu misión importa. Pensé en todo lo que había experimentado en mi vida, los conflictos con mi padre, la soledad, la sensación de ser incomprendida. Pensé en mis errores, las veces que elegí el orgullo en lugar del amor. Sería más fácil quedarme, abandonar la lucha, disfrutar de la comodidad del plano espiritual donde no había expectativas ni sufrimiento. Pero entonces los recuerdos volvieron a mi mente: la sonrisa de mi madre cuando me vendaba la rodilla, el orgullo silencioso de mi padre cuando gané una competencia escolar, la risa de Liam cuando intentamos arreglar un jarrón roto con cinta adhesiva. Cada recuerdo estaba envuelto en una simple verdad: el amor. El amor siempre había estado ahí, escondido en los momentos cotidianos, en los silencios, en los gestos no dichos. Y entonces volví a ver a mi madre, parada a mi lado, susurrando una oración con una fe inquebrantable que nunca había entendido del todo hasta ahora. Dios, sé que me estás escuchando. Te entrego a mi hijo, pero si hay alguna manera de que regrese, por favor tráelo de vuelta. Prometo que lo cuidaré. Prometo que sabrá cuánto lo amo. Eso me destrozó. Nunca había visto a mi madre rezar así, ofreciendo toda su fe en una sola súplica. Y en el fondo, sabía que si decidía quedarme, ella nunca se recuperaría. Una vez más, esa fuerza invisible me rodeó. No era contundente, era paciente, como si estuviera esperando a que yo tomara la decisión. Y entonces, en ese momento de claridad, supe lo que tenía que hacer. Todavía me quedaba algo por hacer. Ya no tenía miedo a la muerte, pero había llegado a comprender el valor de la vida. Cada momento, cada desafío, cada elección era una oportunidad para elegir el amor. Estoy lista para regresar, dije en voz baja, aunque ninguna palabra salió de mis labios. Y entonces, como un remolino de luz, fui atraída hacia atrás. La oscuridad me envolvió, los sonidos de un latido, el pitido constante, la presión en mi pecho. Una voz gritó con urgencia: lo estamos perdiendo, aumenta el flujo. Mi alma pareció encogerse, como si una parte de mí que alguna vez había volado estuviera ahora atada de nuevo a la tierra.
El peso de mi cuerpo regresó con una fuerza que nunca había sabido que existía, una pesadez desconocida que se instaló profundamente en mis huesos. Era como si hubiera estado sin peso durante tanto tiempo que la gravedad de mi forma física ahora se sentía como una carga abrumadora. Mis pulmones ardían, cada respiración era una búsqueda desesperada de aire, como si me hubieran privado de él durante una eternidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un latido frenético que se hacía eco de mis pensamientos desorientados. Y luego, en un instante, mis ojos se abrieron de golpe. Lo primero que vi fue el brillo cegador de la luz del hospital, su áspero resplandor atravesando la niebla de la confusión. Por un momento, el mundo pareció derrumbarse en el caos. Había enfermeras corriendo, médicos con batas blancas moviéndose con determinación y el incesante pitido de las máquinas llenando la habitación. Mi pecho se agitó mientras el aire volvía a fluir a mis pulmones en una oleada, cada respiración entraba como una repentina ráfaga de viento, sacudiéndome y despertándome, devolviéndome a la vida. Y entonces, en medio del ruido frenético, lo oí, la voz de mi madre, suave pero inconfundible, gritando mi nombre. Fénix, Fénix. Lentamente, como si mi cuerpo tuviera que volver a aprender a moverse, giré la cabeza. Allí estaba ella, con el rostro mezclado de lágrimas y alegría, su sonrisa tan radiante que parecía un milagro que se desarrollaba ante mis ojos. Sus lágrimas caían libremente, pero la expresión de su rostro era pura, una sonrisa tan llena de amor que hizo que mi corazón se hinchara y doliera al mismo tiempo. Detrás de ella, vi a mi padre, de pie allí, con el rostro congelado en una mezcla de alivio e incredulidad, la conmoción del momento todavía lo tenía en sus garras. Pero, más que nada, me di cuenta de algo profundo, había vuelto. El zumbido de las máquinas todavía me rodeaba, sus ruidos mecánicos eran una presencia constante en el fondo, pero por primera vez, ya no sonaban estériles ni fríos. Sonaban vivos. Mi cuerpo se sentía lento, como si estuviera atrapado en un bloque de cemento, cada movimiento era un esfuerzo. Cada respiración que tomaba era una lucha, pero en el esfuerzo, había algo innegablemente precioso, el aire que llenaba mis pulmones era real, y estaba vivo para experimentarlo. Cuando intenté abrir los ojos de nuevo, sentí que mis párpados eran de plomo, tan pesados que me parecía imposible levantarlos. El techo blanco del hospital apareció a la vista, las luces brillantes e implacables que se encontraban encima de mí arrojaban un resplandor frío que hacía que todo pareciera distante y surrealista. El penetrante olor a alcohol y desinfectante invadió mis sentidos, afianzándome en la realidad del momento. Era real. Este lugar, esta vida, todo era real. Fénix, dijo mi madre con voz tierna y amorosa, atravesando la niebla. Estaba tan cerca que, cuando me giré, vi su rostro con claridad. Las lágrimas aún brillaban en sus mejillas, pero su sonrisa era luminosa, llena de algo más que alegría, algo que parecía un milagro. Su agarre en mi mano era firme, casi desesperado, como si temiera que me volviera a escapar. Mamá, logré decir con voz ronca, apenas un susurro. El sonido me pareció extraño, como un eco débil de otro mundo. Pero cuando me escuchó, su sonrisa se ensanchó, si es que eso era posible. Has vuelto, hijo mío, has vuelto, susurró, sus palabras resonando en mis oídos como un mantra sagrado. En ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Había vuelto, sí, pero ya no era la misma. Algo había cambiado dentro de mí. Mi corazón seguía latiendo, pero ahora había una paz tranquila en su interior, una sensación de tranquila certeza que no había existido antes. Era una paz que me abrazaba, una paz que susurraba amor y algo más grande. El amor que había conocido, el amor que había sentido con Jesús, todavía ardía dentro de mí, una llama constante que nadie podría apagar jamás. Mi padre, el padre Matthew, estaba de pie al borde de la habitación, con el cuerpo tenso y rígido, como si no supiera cómo acercarse a mí. Se había cruzado de brazos, en una postura defensiva, pero pude ver la vulnerabilidad en sus ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si una barrera entre nosotros se hubiera abierto y hubiera dejado pasar algo más profundo. Hola, papá, lo saludé en voz baja, pero mis palabras se sintieron como un puente entre nosotros, una apertura a algo no dicho. Exhaló profundamente y sus ojos parpadearon como si estuviera ordenando sus pensamientos. Se dio la vuelta por un momento, tal vez tratando de recuperar la compostura,
antes de dar un paso adelante, aunque lentamente y con vacilación. Asintió, un gesto simple, pero que decía mucho. Bienvenido de nuevo, muchacho, dijo, con la voz cargada de emoción. Las palabras eran sencillas, pero tenían peso, un peso que tenía más significado del que podía expresar. Y en ese momento, comprendí. Por primera vez, comprendí de verdad a mi padre y la profundidad tácita de su amor. Gracias por estar aquí, dije en voz baja. Mis palabras lo tomaron por sorpresa. Su rostro cambió y su expresión seria dio paso momentáneamente a otra. Sus ojos brillaron con una chispa, un destello de algo más. Fue como si, en ese instante, los años de distancia, de malentendidos y de palabras no dichas se hubieran desvanecido, barridos por la cruda verdad entre nosotros. Mi madre, siempre tan cariñosa, se secó las lágrimas y llamó a una enfermera. Está despierto, anunció con un temblor de alivio en la voz. De repente, la habitación se llenó de actividad, los médicos y las enfermeras entraron a toda prisa, comprobando mis signos vitales, ajustando cables y tubos y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero en medio de la vorágine de movimiento, mi mente permaneció en otra parte, absorta en pensamientos sobre la luz que había visto, sobre las palabras que Jesús me había dicho. El amor es la respuesta a todo. Esas palabras resonaron en mi mente como un mantra, una verdad orientadora que permanecería conmigo para siempre. El mundo exterior permaneció inalterado, igual que siempre, pero dentro de mí, todo era diferente. Una nueva ligereza llenó mi ser, una profunda sensación de gratitud que nunca antes había conocido. Incluso las cosas más simples, como el aire que entraba y salía de mis pulmones, se sentían como un regalo precioso. Cada latido de mi corazón, cada respiración que tomaba, era una oportunidad, un nuevo comienzo.